Buenas tardes a todos. Aquí estoy nuevamente para compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a traer un corto estudio sobre las 4 clases de perdón. Vamos a tratar de cubrir 2 hoy y en el próximo, ¿verdad? Cubriremos 2 más. Así que estén pendientes para la segunda parte de este estudio de las 4 clases del perdón. Quiero llevarlos a la palabra del Señor, a Lucas 15, versículos 11 al 24, donde ahí se relata la historia del hijo pródigo, una historia que todos nosotros pues conocemos, nos las enseñan, ¿verdad? Desde pequeñito, cuando vamos a la iglesia, nos hablan y en la juventud también lo usamos mucho para las prédicas de los jóvenes. Pero quiero llevarlos a Lucas 15, versículos del 11 al 24, así que busquen la palabra o un papelito con un lapicito ahí y vayan apuntando estas escrituras para que luego, ¿verdad? En su tiempo ustedes puedan estudiar y puedan leerlo. Así que vamos con las 4 clases del perdón. Empezamos en Lucas 15, versículos 11 hasta el 15. Ahí voy a leer y luego me detengo y luego sigo, porque quiero que ustedes vean, ¿verdad? Es lo importante que es este tema. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahí lo vamos a dejar. La primera clase de perdón que nosotros deberíamos, ¿verdad?, de aprender cada día más, porque para eso estamos, para cada día aprender, es el perdón a ti mismo, es el perdón a mí misma, el poderme perdonar. Sé que para algunas personas que han tenido un pasado difícil, duro, un pasado tal vez que han hecho cosas que, que se han arrepentido, pero tal vez no se han perdonado. Es importante el autoperdón, el que tú puedas perdonarte. Si Cristo te perdonó, si ya aquella persona a la que heriste o la que hiciste o lo que pasó te perdonó, tienes que empezar el proceso de perdonarte a ti misma o a ti mismo. Hay situaciones que producen disolución entre cada uno de nosotros. Y a veces nosotros mismos nos llamamos torpes, nos llamamos que no servimos para nada, nos llamamos bruto, bruta. ¿Cuántas cosas, verdad, nosotros mismos nos decimos a nosotros? Y eso es porque hace falta de perdón, hace falta de examinarte, hace falta de ver en las áreas que necesitas ayuda para que entonces puedas ser sanado y puedas, ¿verdad?, aceptar el perdón en ti mismo. Hay actitudes, hay hechos, hay cosas que nos pasan, ¿verdad? Humillaciones, hay cosas que nos han pasado en nuestra vida que nos hace pensar que valemos menos que otros. Entonces es importante que nos evaluemos y aceptemos el perdón. Lo que tú hiciste pues ya pues quedó en el pasado y ahora pues eres una criatura nueva en el Señor y el Señor te ha perdonado. Cuando yo atravesé una situación en mi vida, me sentí que fui la culpable.
me sentí que lo hice mal y se me hizo duro aceptarme, perdonarme. Fue cuando tuve una experiencia con el Señor donde Él trajo un corazón hacia mí, clarito, transparente, y lo puso. Y ahí fue cuando yo empecé a sanar, pues empecé, ¿verdad?, a sacar todo eso de mi corazón que estaba afectando, que no permitía que yo aceptara el perdón y que pudiera perdonar. Así que la primera clase es el aceptar, ¿verdad?, que tú tienes que perdonarte, que no importando lo que haya pasado en el pasado, en la situación en que hayas vivido, las situaciones y las cosas que hayas enfrentado, tienes que saber, ¿verdad?, que tienes que perdonarte, que tienes que aceptar, ¿verdad?, el perdonarte. Pasaste humillaciones, pasaste cosas en tu vida. Miren lo que le pasó a, a Judas. Judas traicionó al Señor y él no supo perdonarse. Y por no poderse aceptar él mismo la traición que le hizo a Jesús, se quitó la vida. Si él hubiera examinado y hubiera pedido perdón y dijo, lo hice mal, cometí mal, no debí de haber hecho esto, me arrepiento. Si él hubiera tomado esa actitud diferente y hubiera aceptado el perdón, él no hubiera tenido que haberse quitado la vida. Yo sé que el Salvador también lo hubiera perdonado. Así que es bien importante el aceptar. Estas clases de faltas requieren un autoperdón. Perdonarte a ti mismo es aceptar con humildad tu condición real de ser humano. Es reconocer que no eres perfecto y comenzar a mejorar, como le dije anteriormente, ver en las áreas que hace falta para que tú mejores, pero tienes que perdonarte. Tienes que aceptar el perdón. No puedes continuar una vida en quejas, una vida pensando que eres la culpable o el culpable. Tienes que tratar de que el Señor Jesús trabaje en esas áreas y que tú puedas recibir el perdón. El próximo es el perdonar a otros. Ay, ay, ay. Ahora sí que se puso la cosa difícil. Perdonarme yo, pues tal vez lo pueda hacer. Ok, me perdono, acepto mis cosas que hice mal, acepto las cosas que pasaron en mi vida, acepto, ¿verdad?, las cosas que tal vez molestaron o inquietaron a alguien o la ofensa que le hice a alguien, pero yo ahora tener que perdonar al ofensor, al que me ha herido, al que ha hecho heridas en mi corazón, al que se ha burlado de mí, a ese que tal vez ha lastimado todo en mí. Ahora yo tener que perdonarlo, ahora yo tener que decir, ok, te perdono. Realmente tenemos que perdonar. Miren, algo bien importante, que ahora, ¿verdad?, se me viene así a la mente. A veces nosotros no queremos perdonar. Y la otra persona que tal vez nos hirió, está lo más bien. Y nosotros acá, ¿verdad?, cargando todas esas cosas. Entonces es mejor perdonar. A veces queremos que la otra persona venga donde nosotros y nos pida perdón. Yo no hice nada, él fue el que me hirió, ella fue la que hizo, ella es la que tiene que darle el paso, él es el que tiene que darle el paso. Yo no voy a hacer la ridícula o yo no voy a ser el que dé la cara primero. Esa persona tiene que dar la cara. Así que pensamos muchas veces. Te lastiman a ti mismo cuando no perdonas, mientras el ofensor no se percata de tus sentimientos. Hay personas que nos hieren y a veces ellos ni saben lo que han hecho. A veces ellos no saben que te han lastimado. A veces ellos, pues por el temperamento, su carácter, su forma de ser, actúan y hacen cosas y a veces ellos mismos ni se dan cuenta de que han hecho eso. Y a veces uno tiene que ir donde ellos y mira, te perdono, hiciste esto, me sentí así, pero está bien, no te preocupes, yo te perdono y aceptar, ¿verdad?, el perdón. Tú estás sufriendo por la ofensa que él te hizo, que te hizo el ofensor. La palabra dice muy claro que si
hay algún problema, ¿verdad? Entre tú y tu hermano, que primero arreglen eso, dejen la ofrenda ahí en el altar y vayas a arreglar la situación, porque si no la ofrenda no la va a aceptar el Señor, no va a ser recibida. Así que primeramente tenemos que arreglar esas cuentas con nuestro hermano, tenemos que dejarle saber, ¿verdad? Y entonces ir al altar y presentar esa ofrenda al Señor. Es bien, bien importante. Yo sé que son etapas y son problemas y son situaciones que son difíciles para algunos poderlas hacer, pero tenemos que hacerlo. Si el Señor nos perdonó a nosotros, ¿cuánto entonces nosotros no podemos hacer lo mismo por el hermano? ¿Qué perdemos en pedir perdón? Usted sabe la libertad que nos da un perdón. Usted sabe cómo uno se siente como que una carga se le fue de la espalda a uno cuando uno acepta el perdón y cuando uno puede perdonar. ¿Cuántas cargas, verdad, estás llevando? ¿Cuánto tiempo andas con ese dolor en el pecho, con esas raíces de amargura, con ese rencor, cargándolo, con ese odio, con esa ira, molestia todo el tiempo, aflicción, mal carácter, tristeza? Todo eso es lo que va a traer cuando uno no puede ir a perdonarle al hermano, o cuando el hermano viene y uno no acepta el perdón de ese hermano. Así que es muy importante esto para poder entonces nosotros ser sanos y recibir la paz, recibir la calma, ser libres en el Señor. Pero eso a veces no nos deja ser libres cuando nosotros no podemos perdonar a los que nos ofenden. Es bien importante. Mucho más cuando se trata de la persona que son hermanos de la iglesia, que son amigos, tal vez familiares, son personas cercanas y algunos hasta que están en la congregación, ¿verdad? Nos ofenden, nos hace sentir mal, eso duele, sabemos que duele y algunos podrán hacerlo rápido, perdonar al momento, pero otros a lo mejor necesitan un tiempo más, pero confiando en el Señor que puedan hacerlo, que puedan pedir perdón. Pero saber perdonar nos llevará a la liberación de algo que nos esclaviza. El no perdonar te va a esclavizar. Y para poder conseguir la libertad, tú tienes que perdonar. ¿Qué es lo que falta, verdad? En todo esto es perdonar. Tenemos que perdonar. Hay que llegar a eso, a poder perdonar. Ahora, lo llevé aquí a Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. Y cuando tengan tiempo, léanlo, lean la palabra, porque es una historia muy linda de un hijo que viene donde el padre, el hijo menor, y le dice: Padre, por favor, entrégame lo que me corresponde. El padre se lo da y el joven se va. El otro se queda con su papá, pero este decide irse. Las pasa bien mal, pero él sigue ahí tratando de sobrevivir. Y miren ahora lo que pasa en el versículo 16, después que él consigue a ese ciudadano y lo lleva a él a apacentar los cerdos, porque había una hambre y él ya había, ¿verdad?, gastado lo que tenía, se le fue el dinero. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo así dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Fíjense, este joven se fue, él empezó a vivir la vida como él quiso, dejó a su papá, no pensó el sufrimiento que iba a tener su papá, su hermano, su familia, pero él decidió por él y se fue. Y miren el resultado, ¿verdad?, de tomar esa decisión. Y él pensando en todas las cosas que tenía en su casa, que dejó en su casa. Vamos al versículo 18. Mas levantándose iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Aquí él se arrepintió, pidió perdón, ¿verdad? Aceptó que había hecho mal, que había
ha actuado de mal manera, él lo aceptó. Él mismo se aceptó, dijo, yo tengo que aceptar esto porque yo hice mal. Yo tengo que arreglar esto, yo tengo que ir donde mi padre y aunque sea un jornalero, aunque esté ahí sirviendo y no me tenga como hijo, yo voy a regresar. Gloria, gloria a Dios. Vamos al 20. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, aleluya, y se movió a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. Qué maravilloso. Así hace el Señor con nosotros cuando le fallamos, cuando hacemos cosas indebidas, cuando nos apartamos de Él. Él todavía está ahí dispuesto a recibirnos, a abrazarnos, a besarnos, a estar con nosotros, a celebrar, porque ese hijo perdido regresó a la casa. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. El 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aleluya. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en sus manos y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comencemos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era, ya revivido, había perdido y se hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué maravilloso. Cómo ese padre pudo perdonar a su hijo, a pesar que se fue, a pesar de todas las cosas. Me imagino ese padre noche y día pensando, ¿dónde estará mi hijo? ¿Cómo estará mi hijo? ¿Cómo estará pasando mi hijo? Y todos los días pendiente ahí a que ese hijo fuera a aparecer. Y apareció. Y el hijo vino, ¿verdad? Pidiendo perdón. Y el padre lo aceptó como su hijo y le puso el anillo y lo mandó a vestir y mandó a hacer fiesta porque el hijo que estaba perdido regresó a casa. Miren qué lindo es el perdonar, aleluya. Cómo el perdonar te abraza, te une, aleluya, te reconcilia, gloria a Dios, aleluya. Es algo maravilloso, gloria a Dios. Así que hoy estudiamos el perdonarte a ti mismo. Dimos el ejemplo de Judas. El perdonar a otros. Dimos el ejemplo, ¿verdad?, de cómo orar o cómo entregar la ofrenda cuando tú tienes algo contra tu hermano. Y que si tu hermano no viene donde ti a pedir perdón, ve donde él. Aleluya. Hablamos de esta parábola maravillosa. Así que hasta aquí los dejo. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Y pendiente a las próximas 2 clases, ¿verdad?, de perdón, porque está bien interesante. Así que los dejo en una oración y será hasta la próxima. Gracias, Señor Padre, porque nos enseñaste a perdonar, Señor. Que cada día nosotros podamos perdonarnos nosotros y que podamos perdonar a aquellos que nos ofenden. Gracias por tu palabra, la cual cada día aprendemos más. Bendice a cada hermana, a cada hermano que está viendo este video y sé con ellos. Háblale, Señor, tócale su corazón, Padre Dios mío, para que ellos puedan aceptar el perdón, el perdonarse y perdonar a otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga. Hasta la próxima.